Hola, yo soy Camila Moyano, soy psicóloga clínica y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Libro Abierto. Estamos aquí con la psicóloga Erika Ricaurte. Preséntate un poquito, Eri. Hola Cami, muchísimas gracias por la invitación. Soy Erika Ricaurte, soy psicóloga clínica, soy máster en psicoterapia infanto-juvenil, tengo 2 posgrados en niñez y familia, otro en igual, todo el tema juvenil. Voy en esta área 13 años. Realmente creo que la psicología es mi pasión. Siempre lo digo y creo que todo el mundo que me conoce sabe que esa es la verdad. Y bueno, realmente contenta aquí para hablar de este tema que me apasiona tanto, que es la transgeneracionalidad. Justamente, entonces, vamos a hablar sobre el pasado y el ahora desde la magia de Disney. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a explicar un poquito con un par de películas cómo funciona todo este tema de la familia. Y ya nos botaste este término, pero ¿qué significa exactamente la transgeneracionalidad? Hay una frase que comúnmente se escucha y es que un niño nace y es una hoja en blanco y viene a escribir su historia. Y para mí eso es falso completamente. ¿Por qué? Porque todos vinimos atrás con una historia, ¿sí? Venimos de padres y estos padres de sus abuelos y de los abuelos de los tatarabuelos y así sucesivamente tenemos cadenas atrás de nosotros para poder comprender y entender cuál es nuestra raíz. Esa es la transgeneracionalidad. Ahora, sí, mediante varias investigaciones hemos entendido que la transgeneracionalidad tiene un efecto muy grande a nivel psicológico y no solo físico. Usualmente cuando te vas al médico te preguntan si es que el abuelo, el tío o alguien de la familia tuvo algún tipo de enfermedad para entender un poco el tema genético. Desde la psicología nosotros también hablamos sobre el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo, que habla sobre la transgeneracionalidad, que habla sobre estos patrones y estos comportamientos que nosotros muchas veces no sabemos que tenemos, pero que influyen en nuestras vidas y que por lealtades familiares nosotros las repetimos. Perfecto. Dijiste lealtades familiares, entonces explayémonos un poquito ahí, porque yo te entiendo, pero lo que pasa a veces es entre psicólogos nos entendemos y luego nadie más nos entiende. Nosotros, entonces, sí. Una de las cosas que nosotros tenemos, Cami, es en la lealtad del sistema familiar que nosotros vinimos, ¿sí? Significa que nosotros, sin saber quiénes fueron nuestros tatarabuelos o tatarabuelos, muchas veces repetimos ciertas cosas de nuestro sistema familiar. Es decir, el tatarabuelo fue comerciante y yo no sé por qué a mí me gusta el tema de negocios. Te pongo un ejemplo como muy simple para poder entenderlo. Cuando nosotros repetimos este tipo de patrones sin entender el por qué los tenemos, hablamos sobre las lealtades familiares. Ahora, las lealtades familiares hablan y están basados no solo en gustos, sino también muchas veces en repetición de patrones que no fueron tan buenos o positivos en aquella época. Es decir, yo he escuchado muchísimo en la consulta una mujer divorciada y la mamá fue divorciada y la abuela también fue divorciada, o repetición de patrones de maltrato. Entonces una persona fue maltratada, la mamá también fue maltratada y la abuela también fue maltratada. Y una de las preguntas es, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué repito yo estos patrones? Estos patrones se repiten por esta lealtad familiar que nosotros tenemos. Nosotros, como pertenecemos y vinimos de ellos, muchas veces y lo que hacemos es sentir que somos de esa parte inconscientemente y repetir esto para seguir perteneciendo al sistema familiar. Dentro de esto, en el nombre de este podcast hablábamos sobre la magia de Disney, y creo que Disney en este último tiempo, en estos últimos años, ha sabido explicar esto de una forma muy lúdica y muy mágica, ¿sí? A través de varias películas. Una de ellas que a mí realmente me fascinó es Coco. O sea, me parece el mensaje y qué pasaba con este personaje sin saber el por qué amaba tanto la música. Y trataba de romper todo y trataba de irse en contra de todo lo que la familia quería, pero era por esta lealtad familiar que tenía atrás. Él no tenía idea de su historia y qué pasaba. Su abuelo fue uno de los mejores músicos y así. Otra de estas películas, hablamos de Red. Qué mensaje de esta película, ¿no? Sin saber, sin conocer, se empiezan a repetir cosas en la vida de esta niña.
y que ella no logra comprender y que tiene que hacer como todo un proceso para poder romper, ¿sí? Y poder convertirse y tener su propio yo. Y otra de estas también es Encanto, que no, es fascinante, y que habla justamente también de cómo esta repetición de patrones, venimos de esta familia donde tiene cada uno esta magia, y yo para pertenecer necesito tener esta magia y luego en todo lo que se desenvuelve. Entonces ahí es donde podemos entender qué es esto de la lealtad familiar dentro de los patrones transgeneracionales. Ok, perfecto. Y me encanta un montón que recalcas constantemente que es un tema inconsciente, que no necesariamente es algo que sabemos, pero que se está repitiendo. Entonces, me parece súper interesante porque a mí también me ha pasado eso. Porque, por ejemplo, yo siempre he sido una persona artística, pero si me pongo a pensar en mi familia, desde atrás con mis abuelos, siempre han sido súper creativos. Algo que me gusta lo que acabas de decir, esta palabra inconsciente la repito mucho para que podamos comprender que esto no es un tema que nosotros decidimos o no decidimos. Uh-huh. Sí. Y eso es algo que se ve muchísimo en la consulta. Pero ¿por qué yo? O sea, ¿por qué yo tengo que repetir esto? ¿O por qué yo otra vez me estoy divorciando? ¿Y por qué a mí me gusta? O sea, ahí es donde entendemos que no hay un porqué, sino más bien desde dónde viene, el entender la raíz, el entender desde dónde parte todo, nos ayuda a comprender con muchísima más claridad todo lo que nosotros abarcamos. Ahora, en los procesos terapéuticos que yo aplico, una de las cosas que es fundamental para mí es conocer siempre el background. Entonces, empezar desde, bueno, ¿y quién fue tu mamá? ¿Y quién fue tu papá? Y cuéntame un poquito de tu infancia, y cuéntame un poquito de tus abuelos. Porque cuando nosotros entendemos, ¿sí?, el trasfondo de todo, vamos a comprender el porqué de algo que se está presentando ahora. ¿Sí? Y entendamos también que el inconsciente es otro de los temas que me apasionan. Es el 90% de lo que nosotros somos y solo el 10% es la punta del iceberg que nosotros podemos ver. ¿Sí? La punta del iceberg es, bueno, yo soy esto. Pero es como un mar tan profundo. Yo creo que por eso le tengo un montón de respeto al mar, porque creo que nunca, hasta el día de hoy, no sabemos todo lo que hay en el mar. Asimismo, para mí es el inconsciente, ¿sí? Yeah. Que nunca sabemos la cantidad de información que puede salir. Entonces, muchas veces una canción nos puede disparar. Es una muy buena metáfora. Nunca lo había pensado, pero es una muy buena metáfora. Exacto. Es impresionante. Y dependiendo de lo que nosotros vayamos viviendo, van apareciendo estos diferentes capítulos y van apareciendo diferentes cosas que nos hacen sentir y que decimos de dónde aparece esto, desde dónde viene esto. Entonces, creo que por eso me apasiona tanto este tema y me apasiona tanto la psicología, porque podemos ir comprendiendo muchas cosas simplemente sabiendo cuál es nuestra historia. Ahora, algo que pasa mucho en la consulta, Cami, que también te debe haber pasado, es que mucha gente te repite, no recuerdo mucho esto, no recuerdo mi infancia, no me acuerdo estas cosas, no tengo idea de esta información, nunca me han hablado de mi mamá, nunca me han hablado de mi papá, nunca me han hablado de absolutamente nada de esto. Es más, es chistoso porque la historia que yo tengo, por ejemplo, de un lado, de mi lado paterno, siempre fue la abuela se enamoró del abuelo y se vieron a primera vista y fueron felices por siempre. Y luego, claro, como gran psicóloga, empecé a analizar cada una de las cosas. Dije, bueno, ok, entonces la primera tía tiene esta enfermedad y la segunda tía tiene esta enfermedad y la tercera. Entonces dije, esta historia no me está cuadrando tanto. Y en algún momento me senté a realmente conversar con alguna de mis tías y ella empezó a abrir un montón de información que para mí fue súper importante, no para apuntar con un dedo, que eso es algo que quiero recalcar bastante. Nosotros no hacemos los procesos terapéuticos para culpabilizar absolutamente a nadie, sino mucho más allá para poder entendernos a nosotros mismos. Entonces, esta información a mí me ayudó un montón para comprender muchos rasgos y muchas cosas de mi propia vida. Porque mucha gente también piensa que en el momento en el que nosotros tratamos de abrir historias de mamá, papá, abuelos, abuelas, es para culpabilizar a algo, para victimizarnos con esa información. Y en realidad es todo lo contrario. O tratar de justificar. Si es que yo me victimizo, lo único que me hago es me quedo enterrada en eso y no voy a poder salir. Pero el entender esta información y poder cambiar la percepción de lo que yo tengo de las cosas va a generar algo completamente diferente, porque lo que me va a ayudar es a crecer. El proceso de crecimiento se da a través del cambio de
percepción que nosotros tenemos frente a una historia. Y justamente ahorita el tema que está topando Eri se llama secreto familiar. Entonces son todas estas cosas que uno no sabe, que no se dicen, que están como que guardaditas, pero inconscientemente en la parte de aquí atrás de la cabeza de una persona se sabe ese tipo de informaciones, aunque uno no lo sepa del todo. Es que eso es lo que mucho habla la física cuántica, ¿no? La física cuántica habla justamente de eso, de estar sin entender y solo sentir. Que es una de las cosas que nosotros hacemos mucho dentro del proceso terapéutico. Cuando tú estás frente a un paciente, justo conversaba esto ayer con unos amigos con los que estaba, me decían, bueno, pero ¿cómo no te cargas tanto? Una de los grandes mitos que tenemos es que los psicólogos nos cargamos muchísimo, y yo les explicaba que también cuando nosotros devolvemos la información, esa es nuestra descarga, porque nosotros somos utilizados como herramientas, es decir, no solo lo que escuchamos, sino también nuestros cuerpos. Eso es un poco la física cuántica. Entonces, si eso pasa con una persona que no es tu familiar, no comparte tus genes y tu sangre, imagínate con la gente y con las personas que nosotros tenemos atrás. Entonces, el entender la historia con la cual nosotros venimos influye y ayuda muchísimo a comprender mucho quiénes somos, ¿sí? Hay una frase que me gusta mucho y dice que lo no abierto es lo que te condena para siempre. Es decir, cualquier información, cualquier secreto, cualquier cosa que no fue abierto, es decir, usualmente los sistemas familiares, especialmente antiguos, no te hablan de cosas, de abusos, de violaciones, de suicidios, de abortos, de adicciones, y te pintan una historia completamente diferente. Pero el inconsciente sabe, y nosotros sabemos que hay algo ahí, por eso luego se repiten patrones. Muchas gracias, Eri, por tu respuesta. Y hablamos un poquito de este tema de los patrones de conducta, ¿no es cierto? Eso siempre sale en este podcast porque me encanta, porque creo que se entiende mucho de uno mismo y de su alrededor a partir de los patrones. Y hablamos de este tipo de estigmas y cosas que hay alrededor, pero ¿cómo se llega a una persona a romper este tipo de patrones? ¿Cómo se da ese proceso? Primero comprendiendo, y no se rompe, se transforma. Nosotros aquí le hemos romantizado mucho a la psicología y utilizamos términos como tengo que perdonar o tengo que romper, y no tengo que ni perdonar a nadie ni romper absolutamente nada. Lo que tengo que hacer es transformar, y eso se da a través del cambio de percepción. Si yo toda la vida pienso que mi papá, que me abandonó, me destruyó la vida, me hizo la vida de cuadritos, fue lo peor que me pudo haber pasado, ese mismo pensamiento se va a generar y va a generar una emoción, y esa emoción se va a generar y va a transformar en un comportamiento y en mi vivencia, en mi realidad. Si es que yo en cambio pienso en que este papá sí me abandonó, sí fue terrible, pero también me dio la oportunidad de poder crecer, de poder transformarme, de poder ser independiente, y que esa vivencia se transformó también en una oportunidad de crecimiento para mi propia vida, yo puedo transformar y crecer con lo mismo que me pasó. Por lo tanto, no tengo que romper. Romper significaría que yo trate de quitar algo de mi propia vida y de mi historia. Ahora, si a un libro tú le quitas un capítulo, ¿qué va a pasar? Le leas y le veas de cualquier forma, siempre no lo vas a entender porque va a faltar algo. Uno no puede quitar capítulos de su vida. Lo que puede hacer es ir transformando y comprendiendo, cambiando la percepción para que la emoción genere algún efecto diferente, y eso se transforma en tu nueva realidad. Y me encanta porque esto se puede entender, pero clarísimo, con Encanto. Con la última escena de Encanto en la que, bueno, no es la última escena, pero en la escena en la que llega al pico toda la película y se dan cuenta de qué es lo que pasó con el abuelo y por qué la abuela es así y de dónde nace todo eso, y se da una resignificación de por qué pasaba todo este tipo de cosas. ¿Y qué pasa? La realidad cambia. Si es que nos vamos justo a Coco, por ejemplo, todo el mundo que esta familia odiaba la música, se transformaron en zapateros, justamente porque la concepción y el concepto que les dio la pérdida de este bisabuelo fue: nos abandonó por la música. Entonces la música es aquí el causante de todo, y nadie en esta familia puede volver a ser músico. Mientras pasa y mientras hay este personaje, porque aquí entra otro tema interesante, es que siempre hay una oveja negra que viene a transformar y a tratar de hacer este cambio en las historias y en el sistema familiar. El oveja negra en la sociedad normal se transforma en esta persona negativo. En la psicología
es el elemento perfecto que viene a generar esos cambios y que viene a romper esos patrones. Y volvemos a esa palabra, no es que viene a romper patrones, viene a cambiar la percepción de las cosas. Y me encanta Miguel, porque Miguel viene a hacer todo eso en la película Coco, por si acaso. Entonces, Miguel, ¿qué hace? Llega a esta película, trata de hacer algo completamente, es el que no quiere seguir el patrón de seguir siendo zapatero, el que se va en contra de todo lo que le dice la familia, el que quiere ser músico, el que se esconde, el que hace este tipo de cosas a escondidas de la familia, y el que termina también liberando a la familia y cambiando la percepción otra vez para que puedan volver a crecer. Y en Red también se ve eso. Claro, o sea, ella abraza a este monstruo que tienen todas las mujeres de su familia, lo cual es sumamente simbólico, ¿no? Que nunca se habla, que nunca se dice. Y luego ella lo abraza y es como que no, es parte de mí y lo tengo dominado, y siempre y cuando sea algo que me apoye y me nutra, como que todo bien, no tengo por qué esconderlo. Y sabes que algo en eso, y no es malo. Esa es otra de la terminología que nosotros utilizamos mucho. Todo es malo. Entonces lo que me pasó fue malo. Me acuerdo que la semana anterior estábamos conversando con ustedes y les decía que basta de utilizar este tipo de términos de esto es malo, esto no es malo, ni bueno, esto es. Y cuando es, yo le puedo dar una concepción diferente. Volvemos al mismo punto. Si yo pienso que esto es malo o que este capítulo que fue en mi vida fue malo, lo único que voy a seguir haciendo es dándole ese mensaje a mi cerebro. Ahora, ¿cómo funciona el cerebro? El cerebro es una máquina que no es inteligente, sino que cumple órdenes. Entonces yo le digo, esto es malo, mi cerebro va a decir, ok, esto es malo, modo superviviente, modo defensa, y entonces todo se va a tensar, yo me voy a hinchar, me voy a enfermar, y así sucesivamente, es porque se producen también las enfermedades. Entonces, cuando yo cambio la percepción de las cosas, todo genera un cambio en mi vida, especialmente a través de la información transgeneracional. ¿Qué pasa cuando tú no tienes idea de esta información? ¿Sí? Empiezas a repetir patrones y podemos entender la información a través de eso. ¿Sí? Hay muchas personas que en realidad no tienen familiares o los familiares son muy distantes. Entonces, a través de los patrones de su propia vida, nosotros podemos ir encontrando y diciendo, maybe esto pudo haber pasado. Y eso también ayuda a esta sensación y a este cambio de percepción. Totalmente. Y qué loco que se explique tanto desde Disney. O sea, me parece eso tan bonito, porque son películas que tienen de verdad un mensaje muy grande si es que en realidad nos ponemos a analizar. Y Eri tiene siempre... Eri es mi jefa, entonces tengo la confianza de decirle a Eri. Pero Eri siempre nos dice, todo es analizable. Y es verdad, todo es analizable. Y ahí te lanzo a ti una pregunta. ¿Con qué personaje de Encanto te identificaste y por qué es eso importante? ¿Con qué personaje? Creo que a lo largo de mi vida me he identificado con varios personajes, ¿sí? Hubo un momento en mi vida, Cami, en donde la perfecta era la que me dirigía todo, ¿sí? En algún momento tuve un tema, un trastorno alimenticio, y ahí entra esa perfección, ¿no? Esa perfección de querer ser perfecta, pero que en realidad siempre no lograba ese estándar que yo mismo me ponía en la cabeza, que es un poco lo que vimos en esta película de Encanto. En otro momento creo que fue la fuerte, entonces en la que sostenía el tema emocional de mi sistema familiar, ¿sí? Por X y cosas que pasaban, y que a la final para mí era importante esto del sostenimiento. Creo que en otro momento era el control de la abuela, ¿sí? Que también el querer tener todo controlado, capaz no con otras personas, pero sí conmigo misma. Creo que la verdad varios personajes han sido a lo largo de varios capítulos de mi vida. Qué buena pregunta. Y me gusta porque a la final creo que llegué al punto en donde hoy por hoy, ¿sí?, puedo agradecer 100% cada uno de esos capítulos de mi vida. Yo siempre digo, tengo 2 hijos, mi hijo Julián y mi hijo Joaquín, y como todo el mundo sabe, los que me conocen, siempre hablo de ellos. Y creo que todas las noches nosotros tenemos un algo bonito que nosotros hacemos con ellos, y es que nos decimos un secreto. Y el secreto es, qué maravilloso eres, te amo, qué orgulloso estoy de ti. Nosotros a ellos, es decir, yo y mi esposo a cada uno, y ellos también nos dicen un secreto a nosotros.
Y hace la semana anterior estábamos haciendo esta dinámica que lo hacemos todos los santos días, y mi hijo Julián, mi hijo de 9 años, se me acerca y me dice: mami, solo acuérdate que si es que tú quieres que el mundo te respete, tienes que empezar respetándote tú mismo. Te amo, hasta mañana. Y mi hijo Joaquín, esa misma noche, me dice: ma, solo recuerda que todo lo que quieres siempre te lo vas a lograr. Acuérdate eso, mami. Te amo, hasta mañana. Y subí las gradas y le decía a mi esposo: qué loco, o sea, este momento me... Y en ese rato solo le abracé a él y le dije: entiendo hoy por qué me pasó todo lo que me ha pasado en la vida, y lo agradezco. Porque si todos esos capítulos me llevaron a que el día de hoy yo pueda recibir esos mensajes de estos dos pequeñines y que estos dos me hayan escogido como su mamá, todo valió la pena, y repetiría todo tal cual si es que ese va a ser el resultado. Qué hermoso. Y qué hermoso mensaje el que nos mandas también. Y bueno, escúchenle a los hijos de la Eri. Es un buen mensaje, por favor, incluyanlo en sus vidas. Bueno, a ver, tú siempre botas esta frase de todo influye, todo tiene que ver con todo. Entonces, por ejemplo, estoy segura de que como analizas todo constantemente en tu vida. Esta frase estoy segura de que llegó en un momento en el que tenía que llegar, y por una razón. Y justamente es esto, el que hayas podido agradecer y hayas dicho: ok, tenía que llegar hasta aquí. Y esto es algo que tú lo haces constantemente, o sea, en las prácticas. Con Eri yo la quería invitar porque honestamente yo hablo 2 minutos con Eri y me revienta la cabeza. Y tenemos aquí chistes en la oficina constantemente de eso, porque genuinamente es una mujer brillante. Es la verdad, eres una mujer brillante. Y el dolor y todo este tipo de cosas, transformarlo para algo positivo, para buenas vibras, me parece algo sumamente bonito, que es justamente la idea del podcast, de ser luz en diferentes áreas. Creo que el mensaje que tú estás enviando, Cami, tiene ese efecto. Porque desde que hemos conversado sobre cada una de las personas que has invitado, la idea del podcast y todo el cariño que le pones a todo, a cada detalle, es a través de dar luz. Porque tú eres luz. Y entonces es lo único que puede dar. Una persona solo puede dar lo que tienen por dentro y lo que es. No puedes dar otra cosa. Y la transformación se ha dado a través de eso, de esos capítulos tan dolorosos. Pero se ha dado justamente porque hemos ido a entender, a comprender y a tratar de transformarla y darle una nueva percepción. Que eso es lo que cambia absolutamente todo. No quedarte con la victimización, que eso es mucho lo que se romantiza, ¿sí? Nos quedamos siendo víctimas, ¿sí?, de todos los capítulos que pasaron atrás. Y muchas veces ni siquiera de nuestros propios capítulos, sino de los capítulos de nuestros familiares, de mamá, de papá, de los abuelos, de los tíos. Y por eso no podemos seguir. Y solo basta el hacer este acto responsable de decir: yo quiero crecer. Ojo que en un proceso terapéutico, y cuando hablamos de la transgeneracionalidad, no es que yo voy a cambiar a todo el mundo atrás, ¿sí? No es que yo voy con la idea de que mi mamá sea diferente o mi papá sea diferente o nadie sea diferente. No. Yo voy con la idea de yo generar esta transformación para mí y para los míos, porque lo que yo sí puedo hacer es transformar esto para también los míos, es decir, mi descendencia, ¿sí?, mis hijos. Pero algo que sí pasa, y por eso me encantaba el nombre del podcast, es que algo mágico pasa, y es que las personas a tu alrededor también empiezan a sentir algo diferente y capaz también querer entrar en ese proceso para hacer su propio proceso. Pero sí, a la final empieza a ser como esa conexión, porque acuérdate que lo que yo hago ahorita a través de la física cuántica, todo se conecta. Hay un experimento que a mí me fascinó alguna vez cuando lo leía, y era que agarraron una rata, pero sí, las ratas de cantarilla, y que lo pusieron en una jaula y le pusieron basura y le pusieron todo este ambiente de rata mismo, y la rata siguió produciéndose tal cual. Y luego agarraron a una de esas mismas ratas y le pusieron en otro ambiente, y le pusieron un ambiente un poco más limpio y le dieron otro tipo de comida, y las nuevas ratas cambiaron de color y nacieron otro tipo de ratas. Y luego a esta nueva rata le pusieron ya con estos gimnasios propios, agüita limpia, comida y así.
y nació otro tipo de rata que cambió de color completamente y ya no tenía el aspecto asqueroso de la rata, sino que ya se transformó. Pero lo más loco de este experimento fue que estas ratas estaban naciendo, creciendo aquí, y al otro lado del mundo empezaron a nacer esas mismas ratas. Esa es la interconexión que nosotros tenemos en este mundo. Ahora, mucha gente me dice, Eri, ¿creo o no creo? Es como la gravedad, creo o no creo, pero lánzate al edificio a ver si no te revientas puedes creer en la gravedad o no. Así es. Todo siempre está interconectado, como nuestro cuerpo, ¿sí? Todo en nuestro cuerpo está interconectado. El hígado no funciona si es que no es con el riñón y así. Y todo a la final se interconecta para algo. Cuando nosotros entendemos ese concepto, todo cambia. Porque empiezo a entender que cada pensamiento se va a transformar y va a conectar con algo y que yo puedo a través de eso conectar con algo mucho más grande que es este mundo que tenemos. Y me encanta porque estamos hablando desde el sistema micro hasta el sistema macro y el más macro y me parece súper bonito porque justamente a veces uno dice ya para qué, yo he escuchado esto mucho también en consulta y sobre todo en amigos, ya para qué intento, como que mi vida es muy chiquita, soy una hormiguita en el universo, como que ya para qué, y es como que no, o sea, primero tú como hormiguita tienes que ser la hormiguita más importante y segundo, todo ese impacto que tú hagas, aunque sea en tu nivel pequeño, en tu sistema pequeño va a empezar a impactar y luego grande y grande y grande porque justamente es eso, todo se conecta. Y hay esto que se llama el efecto mariposa, ¿no es cierto? O sea, si una mariposa aleta sus alas a un lado del mundo puede generar un huracán al otro lado. Entonces, es súper interesante porque de verdad todo influye. Exactamente. Y qué lindo que lo empecemos a ver así. Por eso hay dos ejercicios que tanto yo lo aplico como también me encanta hacerlo en consulta, que me encantaría compartirlo. La una es el agradecimiento constante, el agradecimiento en todo. O sea, el agradecimiento de levantarme, de agradecer porque respiro, porque me devolvieron el alma ese día, porque estoy aquí, por mis hijos, por todo, ¿sí? Es el agradecimiento constante. Y la segunda es todas las semanas, ¿sí? Traer a la casa una flor, que puede ser la del jardín, o sea, no necesito que alguien compre ni una flor, y esa flor que sea dedicada para todos mis antepasados. Y hago el agradecimiento de todo lo que ellos fueron, de todo lo que ellos vivieron, y les agradezco por todo lo que eso pasó para ahora ser yo esa persona. Y esto es bonito porque les damos un sitio y un lugar. Este mensaje de la película Coco, en donde la foto te desvanece, me parece una cosa tan importante. Porque dentro de, por ejemplo, otras ramas de las constelaciones familiares, nosotros hablamos que todo aquel del sistema familiar que no tuvo un sitio va a hacer ruido para llegar a tenerlo, para llegar a hacer algo. Por lo tanto, el niño que fue abortado, el suicidio que pasó, el padre que les abandonó y por lo tanto le sacaron por completo del sistema familiar, el abuelo alcohólico, el tío con alguna enfermedad mental, ¿sí? Que le encerraron. Todos estos personajes, si no tienen un sitio, va a haber algo que pasa en el sistema familiar y va a repetirse el patrón para poder comprender qué es lo que pasó. Por eso me apasiona la psicología. Porque hay tantas cosas ahí atrás que podemos comprenderlo. Cuando llega un paciente y me da este tipo de información, les aseguro que para mí es oro. O sea, tienen que verme cómo se me eriza la piel hablando sobre esto, porque realmente comprendo cómo se interconecta. Entonces, cuando hago este ejercicio de decir, hey, esto es, y gracias por lo que ustedes fueron, por lo que ustedes hicieron a cada uno de ustedes, no sé, se siente diferente. Así que les comparto por si lo quieren repetir y que nos comenten, nos cuenten un poquito cómo se sintieron, porque es este tipo de cosas justo de la interconexión que hay a través de tanto. Y me encanta, sí, por favor, comenten, hagan el ejercicio y comenten cómo se siente, porque es una práctica que yo también adopto constantemente en mi vida, ese tema de agradecer, y a veces sí se me va un poquito y el aire es un, hey, y yo, gracias, agradecer. ¿Qué más? Entonces sí. Pero bueno, ¿qué tal pasaste, Eri, en este espacio? Yo, divertidísima, ¿no me ves? Me puedo quedar aquí feliz de la vida sentada hablando. Mi esposo siempre dice que cuando estoy media mal genio o algo así, me dice, ¿no tienes pacientes? ¿No quieres ir a atender a alguien? ¿No quieres ir un ratito? Y creo que es porque realmente esto me apasiona y me encanta este espacio en donde primero sé atrás,
¿sí? El cariño, sea atrás la persona, sea atrás del profesionalismo. Y creo que por eso se conecta tanto y por eso realmente el mensaje es diferente. Así que yo feliz. Bueno, muchas gracias, Eri. Esperemos. Bueno, sí la vamos a tener de vuelta, no se preocupen. Entonces, sí, completamente. Y bueno, esto fue Un Libro Abierto. Todo se puede entender desde la psicología. Este es el episodio en el que hablamos del pasado, de la hora, desde la magia de Disney. Manténganse conectados para más.